Los géneros literarios son los diferentes grupos o categorías en los que se pueden clasificar las obras literarias, dependiendo de su contenido. A continuación se explicarán más a detalle. Un género literario para mí es un estilo para escribir dentro de la literatura. Los géneros literarios son es la clasificación que se le dan a las obras. Un género literario es una clasificación en donde algún escrito, obviamente textual, por así decirlo, está clasificado dentro de lo que sean sus características. Los géneros literarios se dividen en tres grandes grupos: la narrativa, la épica y la lírica. Es la forma en que clasificamos la literatura para entenderla y estudiarla de una manera más fácil. Existen tres tipos de géneros literarios definidos por Aristóteles: el épico o narrativo, que relata lo que sucede en la historia; el lírico, en el que los textos nos expresan los sentimientos y emociones de su autor; y por último, el dramático, en que las obras son escritas para ser representadas. A estos géneros en ocasiones se les añade un cuarto, el didáctico, que trata de enseñar o divulgar ideas de forma artística. Se llaman géneros literarios porque tienen diferentes maneras de manifestarse, de expresarse. Nunca van a ser iguales en cuanto a su exposición, una novela que el teatro, que una poesía o que un cuento, particularmente por ejemplo en su extensión. En algunos hay diálogos propiamente, en otros hay diálogos pero también hay descripción o narración. Tipos de géneros literarios, yo conozco el de terror, hay novela negra, hay fantasía, utópicos, literatura de práctica, o sea que es la que te da tips, literatura de autoayuda, de autosuperación, y pues sí. Pues uno de ellos es el épico, el lírico y el dramático. No conozco todos, obviamente, son muchos y hay muchas derivaciones y ramificaciones. Conozco los básicos, suspenso, thrillers, conozco romances, hay varios, la neta, conozco muchísimo. El género épico o narrativo es uno de los más populares, en los que se enfoca en el narrador, que es la voz que expresa o dice la historia. El género lírico enaltece los sentimientos o las sensaciones por las que pasa el autor, que las describe para plasmar sus sentimientos. Y el género dramático es la visión del mundo a través de un personaje. El personaje es el que nos relata o nos muestra su percepción de la vida o del mundo. Ahora que sabemos en qué se basa cada género, conoceremos más a fondo estos y sus subgéneros. Hay escuelas literarias que prefieren o cuyos autores prefieren algún género literario en particular sobre otros géneros literarios. Hay, por ejemplo, en el barroco, pienso, por ejemplo, es particularmente importante utilizar, o los autores prefieren la poesía sobre otras maneras de expresarse, pero bueno, tiene que ver con la época y con la preferencia y el dominio de los propios autores. Considero que el género más popular está dentro de la narrativa, podría ser la novela, pero también los cuentos. Es una pregunta bastante subjetiva y depende de a quién le hagas la pregunta. Mi género favorito es definitivamente la novela, por excelencia. No tengo un tipo de novela específico, pero creo que la novela es muy popular. Bueno, yo lo que más leo son las novelas épicas, porque como tienen una continuidad, pues te da mucho para imaginar. A mí me gusta mucho la novela negra y los que son que tienen cierto cargo de crítica social, llámese 1984 de George Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley. A mí me gusta ese tipo de libros porque siento que la literatura no puede ser solo, o sea, es un desperdicio utilizarla meramente como una forma de entretenimiento, sino también es una forma de inmortalizar las ideas y la forma de pensar de cierto tiempo, de cierta época. Ensayos políticos, no sé, como que me dan mucha gama de opiniones para poder formarme la propia. El género menos popular, me atrevería a decir, o a lo mejor muy arriesgadamente podría decir que es la poesía, porque quizás es al que menos nos acercamos o al que nos da más miedo acercarnos por la dificultad o porque a veces no podemos interpretar lo que realmente el autor trata de decir, ¿no?
Siempre hay como distintas interpretaciones, no solamente una, y puede ser que por eso a muchas personas les tema. Los 4 géneros literarios están compuestos por formas literarias o subgéneros. El género literario incluye la épica, la epopeya, el cantar de gesta, el cuento, la novela y la fábula. Por otro lado, el género lírico abarca la oda, la canción, el himno, la elegía, la sátira, el epigrama y el romance. El género dramático incluye la tragedia, la comedia, el melodrama, la tragicomedia y la farsa. Por último, el género didáctico incluye el ensayo, la biografía, la crónica, la oratoria, la carta, la novela didáctica y el poema didáctico. Todos podemos identificarnos con distintos géneros literarios. Estos hacen que las personas podamos adoptar cierto gusto por la lectura. Ahora te toca a ti elegir cuál es tu género favorito.